tiempo ya para que fueran sus honras fúnebres. Sin embargo, pues el mundo católico, y no nos llamemos a engaños, Margarita, el mundo político también va a estar allí pendiente. Lo que decíamos hace algunos instantes es que el propio Papa Francisco, en medio de esa debilidad, de esa forma en la que está, en la que estaba ayer ya en sus últimas horas, había tenido una reunión política importantísima con el vicepresidente de los Estados Unidos. Y ahora viene, Margarita, cuando son las 4:19, pues lo que ya todo el mundo, a lo que estamos acostumbrados cuando fallece un papa, y es todo lo que viene para la elección de su reemplazo, del nuevo jerarca máximo de la Iglesia Católica. Vendrán después de los días de luto, de los días de duelo, de un funeral simple, como lo señala el país de España y todos los medios del mundo. Vendrá luego el cónclave, la reunión de los cardenales para elegir al nuevo papa. Sí, lo que prevé la tradición es que hay por lo menos 9 días de duelo, que son los, digamos, los protocolarios para la despedida del Papa, y luego más o menos entre 10 y 15 días se convoca el cónclave. Entonces los cardenales de todo el mundo que pertenecen al colegio cardenalicio se desplazan hasta Roma. Todos en general, porque todos quieren y deben asistir a las exequias, pero ya sabemos que hay unos cardenales que son mayores de 80 años y que además no asisten al cónclave por... No eligen. No eligen, no son electores. Pero en general el colegio cardenalicio en pleno se reúne en Roma y empieza un asunto que es importante, que se llama las congregaciones generales, que son unas reuniones de cardenales previas al cónclave, en donde se analiza la situación de la iglesia, en donde ellos se vuelven a ver, en donde vuelven a ver un poco cómo están las cosas y se preparan para la elección propiamente dicha. Entonces estamos diciendo que más o menos, por lo menos no antes de 10 días, y aproximadamente en 15 sería la fecha en que la Iglesia Católica inicie el proceso de elección de un nuevo Papa. Sí, señora, 4:21. Estamos en este cubrimiento especial de Noticias Caracol. A las 7:35 hora de Roma, se confirmó la muerte del Papa Francisco, un papa de 88 años que llevaba, Margarita y televidentes, 12 años como pontífice, un pontificado que llegó en un momento también histórico, porque reemplazó a Benedicto XVI, al alemán Joseph Ratzinger, quien había renunciado también por problemas de salud, por dificultades, y también metido, hay que decirlo, en una cantidad de intrigas, en una cantidad de juegos de poder. Lo llevaron a renunciar después de un corto pontificado. Y la elección de Bergoglio, de Jorge Mario Bergoglio, como el primer papa latinoamericano, pues marcó muchos hitos. Primero, reemplazaba a un papa que renunciaba. Segundo, se convertía en el primer latinoamericano en ocupar ese lugar, la silla de San Pedro. Y tercero, el Papa Francisco honró la expectativa que había generado. Un papa para muchos de izquierda, para muchos polémico, en sus épocas de cardenal y de obispo de Buenos Aires, y en el mismo Vaticano era visto como un papa muy progresista, y lo cumplió, porque se convirtió en un papa reformador, y sin duda el Papa Francisco va a ser recordado por eso, porque asumió, como se diría, el toro por los cuernos en temas tan polémicos como los escándalos de pederastia, de abusos sexuales en la Iglesia Católica, pero también un tema que va a ser clave para la elección del próximo Papa, Margarita y televidentes, y es el estado de las finanzas del Vaticano, un tema espinoso y sensible del que se han tejido incluso hasta novelas y películas en torno a las intrigas que hay alrededor de lo que maneja la todopoderosa Iglesia Católica. Bueno, y por supuesto ya todo el mundo, como usted dice, empieza a analizar cómo definir lo que ha sido este pontificado de 12 años, un pontificado que a la final no resultó ser tan breve, un pontificado de más de una década que de alguna manera le permitió al Papa Francisco sembrar las semillas de lo que ha sido su visión de la Iglesia, una visión reformadora, como usted dice, una visión que debería comprometerse con una Iglesia misionera, con una iglesia evangelizadora que volviera a los orígenes del cristianismo, una iglesia que va hacia quien necesita a Jesús, el mensaje de Jesús, una iglesia que acoge,
en vez de juzgar. Una iglesia que debería cambiar y volver a descender de aquellos Olimpos, digamos, del clericalismo, de la visión que existía de cardenales, obispos y otros prelados como príncipes de la iglesia y por supuesto, empezando por la misma figura del Papa, un Papa que desmitificó su labor, que se mostró como un hombre, un Papa que se confesaba, un Papa que no tenía problemas en rectificar si consideraba que se había equivocado en decisiones, un Papa que pidió disculpas muchas veces, un Papa que se mostró humano y que incluso alcanzamos a ver vestido de civil en sus últimos días de convalecencia, un Papa empeñado en mostrar que detrás del sucesor de Pedro hay un hombre como todos nosotros que estaba dispuesto al servicio, comprometido con el servicio que fue su llamado desde el inicio a los miembros del clero y que por supuesto le granjeó muchísimas dificultades. Es de recordar que una de sus primeros llamados, su primera reunión con el Colegio Cardenalicio tras ser elegido en aquella primavera de 2013 fue para decirles: vamos a dejar de ser príncipes para ser religiosos con olor a oveja, pastores con olor a oveja. 4 de la mañana, 25 minutos, estamos en este cubrimiento especial de Noticias Caracol, tras la confirmación en la Santa Sede del fallecimiento del Papa Francisco, un Papa que, como Margarita lo decía, va a ser recordado por sus posiciones políticas, por las reformas que emprendió en la Iglesia Católica, y seguramente eso marcará, Margarita, después de los homenajes, de las honras fúnebres y de los días de luto y de duelo allí en el Vaticano, en la imagen que ustedes ven al fondo, ahí se ve la Plaza de Francisco, allí se ve la cantidad de gente que ya está llegando al lugar. Vendrá un juego de poder enorme, porque para nadie es un secreto, los vaticanólogos lo decían desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de que el Papa cayera tras su neumonía y fuera hospitalizado en el Hospital Gemelli, hablaban de esas intrigas, Margarita, porque un sector muy conservador de la Iglesia Católica ha abogado siempre por regresar al poder. Hablan de los italianos, incluso la llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el conservador Donald Trump, también marcaba una forma en la que se iba a empezar a intrigar para elegir al Papa, al nuevo Papa, y se lo digo así, lo dicen los expertos, va a ser clave eso, porque una buena parte de la Iglesia o del ala más conservadora de la Iglesia Católica está en Estados Unidos, y allí le hicieron la guerra y la vida imposible al Papa Francisco, que había emprendido una cruzada para enfrentar la pederastia, los escándalos de abusos sexuales contra niños de parte de miembros de la Iglesia Católica en todo el mundo. También, y que fue muy grande en Estados Unidos. Claro, que en Estados Unidos fue uno de los grandes escándalos, un escenario de esos escándalos, pero también el que hablábamos, el tema de corrupción, un tema también muy importante, ese que usted mencionaba, el de bajar, como decía él, del púlpito a los sacerdotes y llevarlos a los lugares donde estaban los fieles, sobre todo los que más sufrían y los que más necesidades tienen.